El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, y a propósito justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires, tiene eventos para este mes de agosto, eventos muy importantes y que los queremos destacar con todos ustedes. Por ejemplo, todos los martes de 9 a 12 del mediodía, hay una excelente propuesta que es Asturiano Team 60. Sí, escucharon bien, Asturiano Team 60. En la sede social de la calle Solís 475, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los viernes los llevan adelante de 14 a 17 horas en el campo Covadonga de Avenida del Libertador 1081 en Vicente López. Esta actividad, les cuento, es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios asturianos, no socios y sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho más. Y para consultas pueden llamar a este teléfono WhatsApp o a través del WhatsApp, que es mucho más fácil, que es el 11 38 15 3496. Reitero, 11 38 15 3496. También hay un mail que es asturianoteam60, asturianoteam60 en números, @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números, @gmail.com. Recuerden que estos son los martes 9 a 12 horas en la calle Solís 475 y los viernes de 14 a 17 horas, Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Bueno, hoy les cuento, sábado 13 a las 14 horas, en un ratito nada más, está la propuesta excelente, el tradicional té canasta en el Campo Covadonga. Así que una excelente propuesta para acercarse hoy a partir de la hora 14 allí en Avenida del Libertador. En otro orden de cosas les quiero contar que el próximo viernes 19, a la hora 19, va a actuar la Orquesta del Tango de Buenos Aires en la sala Alejandro Casona, de la sede social, allí en la calle Solís 475, aquí en Capital. Una bellísima sala, ya conocida por todos, la sala Alejandro Casona, así que va a estar el próximo viernes 19 a las 19 la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Excelente propuesta para no perdérsela. Y al día siguiente, el próximo sábado 20, a la hora 19, va a estar actuando la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, también en la sala Alejandro Casona. Y atención, que la entrada es sin cargo para ambas funciones, o sea, libre y gratuito para que ingresen tanto el día viernes 19 a las 19 como el sábado 20 a las 19. Así que viernes tienen tango, sábado, banda sinfónica. ¿Qué más le puedo comentar? Entrada libre y gratuita para todos. Bueno, estamos en el mes de los chicos, el mes de los niños, y el 20 de agosto, el próximo domingo, está la propuesta de el tercer tiempo en el Campo Covadonga. Una excelente propuesta del el tercer tiempo en el Campo Covadonga, también para el 20 de agosto. Y el domingo 21 se va a festejar el Día del Niño, justamente allí en la Avenida Libertador 1081. Una gran fiesta a partir de las 15 horas, con muchas sorpresas, muchísimas sorpresas que ya en su momento les vamos a estar comentando. Recuerden, para llevar a los pequeños, domingo 21 a las 15 horas, el Día del Niño del Campo Covadonga. Y el sábado 27, atención, ya llegando a fin de mes, sábado 27 a las 15:30, va a haber un taller muy interesante. J. de Leitariegos, en el Campo Covadonga. J. de Leitariegos en el Campo Covadonga, el sábado 27 a las 15:30. Para mayor información de todo esto que les he comentado a todos ustedes, para que tengan un calendario más completo, si desean, pueden llamar a este celular, que también obviamente tiene fácil numeración y también WhatsApp, que es el 11
51 58 58 58. Fácil, ¿eh? 11 51 58 58 58. O pueden escribir a estos correos, que es asturiano 1081 en números, @gmail.com. Reitero, asturiano 1081 en números, @gmail.com. O la otro mail, que es informativos @centroasturianobsas, abreviado Buenos Aires, .org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no llaman, que es mucho más fácil, les va a ser más fácil realmente. 11 51 58 58 58 para mayor información. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las bellezas que tiene el centro asturiano, edilicias, por excelencia. Ya conocemos la Avenida Libertador, el Campo Covadonga, bellísimo, pero tenemos un lugar también muy especial, que es la sede social de la calle Solís 475, porque están trabajando esta casona que fue inaugurada justamente en septiembre de 1929, que están haciendo trabajos de restauración integral, que lo están realizando en esa fachada. Uno pasa por la calle Solís y ve ese movimiento de trabajo, que es muy, pero muy importante. Y para charlar, para que nos cuente qué es lo que está haciendo, qué están haciendo, todo el trabajo tan importante allí, lo tenemos en línea a quien es arquitecto y vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, justamente el arquitecto Raúl Vega. Raúl, muy buen sábado, buen día, bienvenido. Oscar Di Profe Bernardes lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Un gusto, Acá y, estamos muy bien. gracias por estos Igualmente. minutos, Raúl, que sé que está en plenas actividades profesionales, pero bueno, lo sacamos de este contexto para charlar, aunque sea a unos minutos aquí en el programa. Así que, No hay problema. Raúl, contémosle un poquito a Sí. la audiencia cómo arrancó y cómo fue esta planificación de esta remodelación de la sede social allí en la calle Solís. Bueno, básicamente, yo este año retomé la actividad como directivo en el centro asturiano y bueno, se fue planificando ciertos trabajos Ajá, en directiva y bueno, Pilar Simón, la presidente de la institución, sí, me encargó específicamente que viera la fachada de Solís, ajá, del centro asturiano. sí, sí, Entonces, bueno, veíamos que tenía algunos temas que eran propios del paso del tiempo. claro, Entonces, una fachada tan espectacular como la del centro asturiano, que está basada, inspirada en la Universidad de Salamanca, así es. tiene características renacentistas, Ujú, referencias del gótico, religioso, etcétera. Bueno, sí, sí, es una fachada que no es para descuidar. Incluso en el 2001 había sido nombrada como una de las fachadas mejor conservadas de la ciudad de Buenos Aires, de exacto. Montserrat, del Sí, barrio. sí, sí. Y bueno, empezamos a buscar la manera de hacer las cosas bien. Mm. Y bueno, encontramos una empresa que se llama Frontis, no sé si corresponde nombrarla o no, pero No, bueno, no hay problema, por favor, sí, es sí. una empresa que es muy profesional en lo que hace. Sí, Y bueno, empezamos a trabajar juntamente con el arquitecto Julio Janowski, sí, que bueno, es un especialista en restauraciones. ajá, Y bueno, en concordancia con él, fuimos pautando punto por punto lo que había que restaurar, ujú, molduras, todo el tema ecléctico de la fachada, porque tiene varios estilos. sí, 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 Eh, y bueno, sacando permisos en la municipalidad, claro, como sí, corresponde. sí, sí. Y bueno, empezamos ya hace unos 3 meses y por suerte estamos ya a pasos de terminarla. Y bueno, creo que va a quedar muy bien, muy bien. Aparte, Raúl, una fachada externa muy particular por el estilo que tiene, sin lugar a Sí. dudas, y con un color que le están dando también a lo que va a ser el frente, ¿no? De la institución. Sí, lo que estamos buscando, porque en el 2001 se había pintado, inicialmente cuando se terminó en el año 29, como bien dijiste, Sí, tenía la terminación de piedra París,
Ajá, que era lo que se usaba en aquel momento y exacto. es básicamente lo que está en casi todos los edificios de la época, como por ejemplo la restauración de la confitería El Molino, Sí, tiene Piedra París también, sí, señor. pero el tema es que, bueno, aquí la restauración en Piedra París era costosísima Ujú, y, bueno, como todavía no tuvimos ayuda de la ciudad de Buenos Aires, sí. que bueno, estamos tramitando algo de eso a ver si puede llegar a salir. Eso era muy costoso, entonces, bueno, junto con la Municipalidad de Buenos Aires llegamos al tema de usar una pintura especial que le permita respirar a los revoques, Claro, claro. y el color es lo más parecido a lo que es la Piedra París. Claro, O claro, sea, claro. tratando de llegar a respetar lo que inicialmente querían hacer los arquitectos que lo diseñaron, Claro, ¿no? y aparte una institución y un lugar muy emblemático de la ciudad autónoma de Buenos Aires que ya cumpliendo obviamente 93 años, ¿eh? Así que hay Sí, que sí, sí. mantener un edificio de esas características, ¿no, Raúl? Exactamente, sí, sí, sí. El que lo conoce un poco y Sí, sí, entra sí. queda maravillado Ujú. por toda la arquitectura, Ah, la riqueza, la sí. escalera que tiene, Ujú. incluso que es una escalera de acceso a la puerta de coronación de la Catedral de Burgos, está Exacto. inspirada en la Catedral de Burgos, Sí, señor, sí, eh, señor. donde termina en la piedra fundamental que fue traída de Covadonga. Ujú, así es. Eh, y bueno, el Teatro Alejandro Casona, con Sí, su piso móvil, creo que exacto. hay dos en Buenos Aires móviles como ese. Sí, sí, Imagínate, es un piso que tiene 90 y pico de años y claro. funciona. Sí, nada, ese Funciona, es, es funciona perfectamente. O sea, es increíble. El sí. edificio es realmente una obra de arte. Sin lugar a dudas, Raúl, es para destacarlo. ¿Y cuándo va previendo esta finalización de estas obras, Raúl? Inicialmente eran 2 meses, pero bueno, fuimos agregando partes de la fachada, Ajá, porque bueno, veíamos que si no las terminábamos, no iba a quedar inconcluso el trabajo y bueno, sí. hicimos un esfuerzo bastante importante económico como para ir terminándola y bueno, se fue alargando el tiempo justamente por eso, pero Claro, calculamos que sí. en septiembre va a estar terminada completamente la fachada. Ah, ideal como Sí, sí. para cuando fue la inauguración, en septiembre del 29, y Exacto, cerrarlo para septiembre del 2022. exactamente. Excelente, excelente, Es la excelente. idea, sí, 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 Perfecto, sí. perfecto. Así que, bueno, Raúl, yo no lo quiero interrumpir más porque sé que tiene compromisos en este sábado a la mañana. Yo le quiero Está agradecer bien. profundamente esta charla con usted aquí en el sol de nuestra España y como siempre están abiertas las puertas de nuestro programa para lo que queramos conversar, ¿eh? Bueno, le agradezco muchísimo y bueno, esperemos vernos pronto en alguna actividad del Centro Asturiano. Pero seguro así va a ser, así va a ser. Así que hemos charlado con Raúl Vega, arquitecto y vocal de la Junta Directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y Raúl, para charlar, para hacer el cierre de la charla con usted, le voy a proponer que compartir buen momento musical. ¿Qué le parece con Vicente Díaz? Un amigo, Un un amigo. gran amigo, Bueno, un gran amigo. me Sí, alegro sí. entonces. Así que lo disfrutamos y lo compartimos. Vicente Díaz, para cerrar esta propuesta del Centro Asturiano, lo hacemos de esta manera. Vamos.